Soy inocente, que se investigue todo, me pongo a disposición de la justicia. Consecuencia decreta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero. La corrupción es la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Por ejemplo, el mal uso del poder público para conseguir beneficios, las extorsiones, los fraudes, el tráfico de influencias, el nepotismo son solo algunos. Pero ¿qué sucede cuando autoridades están envueltas en estos delitos? A continuación conozca cuál es el impacto de la corrupción en el Perú. Mi nombre es Ronnie Mellán y este es el Informe Especial. El caso del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, quien cumple una orden de 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht, se suma a la larga lista de ex autoridades regionales que afrontan procesos por distintos delitos de corrupción y otras sentenciadas por diversas irregularidades. Pero están en todas partes. 6 alcaldes distritales en Apurímac, en prisión. Varios gobernadores regionales que fueron capturados después de que estaban fugados. Gerardo Viñas fue traído del Ecuador. Wilfredo Oscolima fue capturado en Lima. Él era gobernador regional de Ayacucho. Fue capturado después de que estaba en el cuadro de recompensas del Ministerio del Interior. Iván Vázquez estuvo también en algún momento fugado. Elías Segovia de Apurímac estuvo en algún momento fugado, ¿no? El señor Carlos Burgos está fugado y está condenado a 16 años de prisión. Otro de los casos representativos es el de César Álvarez, exgobernador de Ancash, quien cumple prisión preventiva desde el 2014. Es investigado por ser parte de una red criminal que habría operado desde el gobierno regional, sobrevalorando el costo de las obras y por haber realizado acciones de amedrentamiento contra sus opositores. Se le acusa también de ser el autor intelectual del asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco y su hijo político. La Fiscalía pide 35 años de pena privativa de la libertad. Ya han sido beneficiados varios actores. Una red de gremios, una red de sindicatos, una red de periodistas, una red de empresarios, una red de consultores, una red de contratistas, una red de sicarios. Entonces, han sido beneficiados varios por buen tiempo. Cuando había algún opositor, algún periodista que, entre comillas, fastidiaba, estos famosos chalecos se encargaban de hacerlo callar. Y la manera no era decirle, por favor, silencio. La manera era un poquito más ruda, por decirlo de alguna manera, agresiva, violenta. Llega al asesinato, ¿no? El sucesor de Álvarez, Waldo Ríos, dejó el cargo en el 2016, al ser condenado a 5 años de prisión por irregularidades en las obras de electrificación de plazuelas, parques y calles de Huaraz entre 1999 y 2000, durante su gestión como alcalde. Al estar Waldo Ríos en prisión, asumió la dirección de la región el vicegobernador Enrique Vargas Barnechea, quien este mes corrió la misma suerte de su líder, siendo sentenciado a 5 años de prisión por haber mentido en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones. El exfuncionario, de acuerdo a la Fiscalía, presentó certificados de estudios falsos. Vargas Barnechea señaló que contaba con estudios superiores en Chile, pero no pudo comprobarlo durante el proceso judicial. Falsificación de documentos y general falsedad genérica y agravio del Estado presentado por el Procurador Público del Jurado Nacional de Elecciones. A la pena privativa de libertad de 5 años por el carácter efectiva. Hasta el momento, son 9 exgobernadores sentenciados y 5 investigados, 4 de ellos con prisión preventiva. Estas cifras solo señalan a los líderes, a los rostros, a las personas en quienes la población confió para el desarrollo de su localidad, pero que ahora poco a poco se van decepcionando. Pero en realidad, ¿cuántas investigaciones existen? ¿Cuántos procesos están abiertos a funcionarios que integran los gobiernos regionales y locales? Los gobiernos regionales son agraviados en 3.349 investigaciones. En el caso de las municipalidades provinciales, resultan agraviadas en 4.985 investigaciones que se encuentran en trámite.
Y en el caso de las municipalidades distritales, estas resultan agraviadas en 8.994 investigaciones. Cifras, vuelvo a insistir, alarmantes, que nos llaman bastante la atención y que nos comprometen obviamente en el trabajo de defensa, ¿no?, que tenemos que ejercer como Procuraduría. Los casos de corrupción se observan en los distintos niveles de las instituciones estatales a nivel nacional. Expertos señalan que esto es producto de un mal diseño de descentralización que se emprendió en el 2002. En primer lugar, un proceso de descentralización que dejó mucho que desear. Desde un primer momento hubo quienes cuestionaron, me parece con mucha razón, que se crearan gobiernos regionales donde no existían regiones, ¿no? Se tomó esa decisión por una evaluación política que a mi juicio resultó equivocada. Luego se transfirieron no solo competencias, sino recursos, ¿no es cierto?, a estas nuevas instancias, sin que se hubiera hecho una evaluación a fondo sobre las reales capacidades para poder, digamos, asumir estas responsabilidades y no perjudicar a la ciudadanía. Pero de manera muy importante está el hecho también de que se transfieren recursos, ¿no es cierto? Entonces hay ya no solo lo que era el Fondo Común de Municipalidades, sino el canon, ¿no?, y una distribución bastante injusta en muchos casos sobre los recursos o la riqueza que proviene de recursos naturales. Y todo esto entonces nos lleva a la idea de que en buena cuenta la corrupción efectivamente se ha descentralizado. Por ejemplo, entre el 2007 y 2017, el presupuesto de los gobiernos regionales pasó de 17.000 millones a más de 36.000 millones. Si bien se asignaron más recursos, con la finalidad de lograr el desarrollo e independencia de la región, no se establecieron los mecanismos de vigilancia, de fiscalización, de control, es decir, no se diseñó un sistema para saber cómo se está invirtiendo el dinero. Se ha dado recursos, pero no te ha dado formas de controlarte que gastes bien. Entonces, como yo, presidente regional, alcalde provincial o distrital, tengo a holgura y a mis anchas el poder gastar a discreción, pues lo hago con inversión inflada, inversión defectuosa, compras infladas, compras fantasma y todas las formas con las cuales el Estado peruano gasta o invierte. Entonces, han visto que son botines. Siempre hemos escuchado la frase que un gobernante roba pero hace obras, o roba pero trabaja. Sin embargo, se ha preguntado cuán ciertas son estas afirmaciones. La obra es una vía para la corrupción, también, porque dicen, oye, pero este hace obra, roba pero hace obra. Es al revés. Necesita hacer la obra para poder robar. Perdóname la crudeza, pero es que en la obra viene el diezmo, la coima, para que se adjudique la licitación. El alcalde o el gobernador regional que no hace obra, que no ejecuta, no tiene posibilidad de un soborno o una coima. Y al mismo tiempo, la gente demanda obra, exige obra. Por eso es que sí hay que poner mucho cuidado en esos procedimientos de adjudicaciones y de compras, porque por ahí es por donde se genera todo este problema. Y este delito es el que presuntamente Félix Moreno cometió y que ahora lo tiene recluido en el penal Ancón 1. Resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva que ha promovido el señor Hamilton Castro Trigoso, fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en la investigación seguida por la presunta comisión del delito de lavado de activos y tráfico de influencias en agravio del Estado, y en consecuencia decreta mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el investigado Félix Manuel Moreno Caballero. 18 meses de prisión preventiva por supuestamente haber recibido un soborno de $4 millones por parte de la empresa brasileña Odebrecht, para que ésta tenga la buena pro de la vía Costa Verde Callao. Comparar al Callao con una enorme bola de pus. Bien, porque lamentablemente se ha ido acumulando y acumulando y acumulando crimen tras crimen, delito tras delito, como lo dije, caído en el archivo, caído en la prescripción, que ha tenido que venir una aguja llamada Odebrecht a reventar esa enorme bola y salpicar al gobierno central para que finalmente el gobierno central tome cartas en el asunto. Pero esta solo es una de las denuncias que tiene Félix Moreno. En su historial existen otros procesos. Por ejemplo, estamos hablando del caso no solamente de la Costanera Callao,
Estamos hablando del caso de la avenida Néstor Gambetta, estamos hablando del caso del Fundo Kendo, estamos hablando del caso del Parque Zonal de Pachacútec, estamos hablando del caso de Hospital de Ventanilla. O sea, hay tantos casos que en este momento están ocultos. No hay funcionario público que no esté inmiscuido en casos de corrupción. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo es que el Callao se convirtió en una región difícil de pacificar, donde las organizaciones criminales y del narcotráfico, según los expertos, se han aliado con las autoridades, generando miedo entre la población? Todo esto empieza a construirse con el tema de Chimpún Callao, ¿no? Con el fundador, que es Alex Curi, ¿no? Que empieza a construir toda esta maquinaria a lo largo de todos estos años, durante casi todo el gobierno fujimorista, si no me equivoco, a partir del año 94. Bien, y que ya empieza a tomar los puntos más álgidos ya en la década del 2000, ¿no? Ya empiezan a verse ya vamos a decir, las muestras de los tratos que existen entre las mafias chalacas, ¿no? Y los altos funcionarios del Callao, ¿no? Mafias de extorsionadores, mafias de marcas, ¿no? De narcotraficantes, que empiezan a liquidar, que empiezan a desaparecer cualquier tipo de fuerza opositora política que surja en el Callao, ¿no? Y esto justamente es manejado por los funcionarios de Chimpún Callao, que en ese momento eran pues Alex Curi, Juan Sotomayor, Félix Moreno. Pasaron unos años y ahora 2 de sus máximos líderes están en prisión. En junio del 2016, Alex Curi fue condenado a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada por la construcción de la vía expresa del Callao, cuando era alcalde del Primer Puerto. Fue hallado responsable de haber favorecido a la empresa Comial con $32 millones a través de contratos y adendas firmados. Y en abril de este año, Félix Moreno se encuentra recluido en el penal Ancomún. Miembros de diversos frentes señalan que ahora es el momento indicado para seguir investigando a los miembros de Chimpún Callao y así poco a poco terminar con la corrupción. Gestar la unidad contra la corrupción para que se destierre totalmente a los jefes de Chimpún Callao, a sus cómplices y también a todos sus satélites, porque ahora Chimpún Callao ya no va a participar en las elecciones, pero ha cambiado de nombre y se llama Fuerza Chalaca, con lo que van a participar en algunos cargos y allí pues están metiendo a una serie de satélites, ¿no? Gente que ha estado complaciente de ellos durante mucho tiempo. Pero ¿cómo es que existen partidos políticos y candidatos aliados con organizaciones criminales? Mientras las campañas sigan siendo tan costosas como son en el Perú, y no tengamos filtros adecuados para supervisar los gastos de la campaña, nos vamos a encontrar con distintas situaciones. La empresa va a buscar, o la organización criminal va a buscar al candidato para financiarle la campaña a cambio de que luego le permita actuar impunemente. Narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, tráfico de terrenos o lo que fuere. Y en otros casos el candidato buscará a estas cabecillas para pedirles que le financien la campaña, obviamente no de gratis, sino a cambio de favores que serán pagados después cuando acceda al poder, ¿no? La corrupción en las entidades del Estado genera un impacto en el desarrollo de los lugares donde las autoridades fueron elegidas. Un acto de corrupción que para un ciudadano de a pie, el caso Odebrecht, sean 20, 30, 40 millones, no me interesa porque no me impacta, entre comillas. Si lo ponemos en blanco y negro, sí impacta, porque eso significa menos obras de agua y saneamiento, menos pistas, menos veredas, menos colegios, porque los pagos de estos sobornos o de estas coimas encarecen las obras que el Estado contrata. Por lo tanto, si yo pago por un colegio lo que debería pagar por hacer 3, el directamente perjudicado va a ser el ciudadano y además el desarrollo del país, ¿no? Porque es diferente que yo tenga un país con 1000 colegios que un país con 100 colegios, ¿no? Ya desde eso es un indicativo del desarrollo de un país, de un Estado, ¿no? No solo los gobernadores están envueltos en casos de corrupción, sino también alcaldes.
Tras la pausa, conozca qué autoridades están involucradas y qué se debería hacer para enfrentar estas irregularidades. Con esto y más, regresamos. El crimen organizado penetra en el Estado colocando estratégicamente, ¿no es cierto?, a sus miembros, ¿no?, para que desde el Estado, desde la administración pública, se puedan generar los espacios y pueda permitir que esta organización opere, ¿no? Tenemos también, por otro lado, una ciudadanía poco exigente. Hay un problema de valoración del voto. Los electores y electoras estamos en general decidiendo, al parecer, sin pensarlo mucho. 9 exgobernadores sentenciados, 5 investigados y 4 de ellos con prisión preventiva. Pero la corrupción combinada con la criminalidad no solo está presente en esa instancia del Estado, sino también en los municipios. En la segunda parte de este informe especial, conozca qué mecanismos se deberían establecer para hacer frente a este problema y cómo nosotros, como ciudadanos, podemos contribuir. Según un informe de la Procuraduría Anticorrupción, publicado en el 2014, en ese tiempo, el 92% de los alcaldes estaban investigados por delitos como peculado, malversación de fondos, negociación incompatible y colusión. Uno de los últimos casos fue lo ocurrido con el alcalde de Chilca, Richard Ramos, detenido por presuntamente pertenecer a una organización criminal. Conforme la hipótesis del fiscal provincial que lleva a cabo esta investigación, es que el alcalde se encargaba de informarle a la organización criminal qué terrenos eran pasibles de ser invadidos y qué terrenos no. Y cuando eran invadidos, su siguiente función era legitimar esa invasión ilegítima, ¿no? El burgomaestre fue intervenido en su vivienda, ubicada en la cuadra 4 de la calle Miramar. En esta parte de Chilca, las viviendas son muy separadas y modestas, al menos así parecen por la fachada que presentan. Durante la madrugada del jueves 6 de abril, se inició una operación policial destinada a detener a la organización criminal denominada Los Rucos, banda involucrada en extorsión, sicariato y tráfico de terrenos, de la que Ramos formaría parte. Él fue detenido por los delitos de cohecho pasivo propio. En esta operación también se incautaron 5 vehículos, entre ellos un Chevrolet, además de televisores, laptops, así como 200.000 soles y $30.000 que estaban escondidos en su casa, que incluso cuenta con una cancha de fútbol. Para lograr este resultado, 700 policías y 80 fiscales realizaron detenciones en inmuebles de Chilca, Cañete, así como en Breña, Chorrillos, Cercado de Lima, Miraflores, San Borja, San Martín de Porres, Surco y Pucusana. La intervención se da a consecuencia de todo un trabajo de inteligencia que ha durado entre 8 y 1 año, o sea, no es una casualidad que se encuentra el alcalde. Ya cuando el fiscal de crimen organizado solicita al juez la orden de detención preliminar, es porque ya tiene el caso prácticamente resuelto, por decirlo así, ya tiene toda la estructura de la organización criminal y ya sabe cuáles son sus integrantes y qué hacían dentro de la organización cada uno de esos integrantes, si no, no lo pide. De los 56 integrantes de la organización de la que formaría parte el alcalde de Chilca, se logró detener a 35. El alcalde Richard Ramos, de 37 años, está inscrito en la organización política Concertación para el Desarrollo Regional Lima, según la hoja de vida entregada al Jurado Nacional de Elecciones.
Cuenta con estudios secundarios y es propietario de 2 inmuebles, además de ser gerente general de una empresa de construcción. Ramos fue conducido hasta seguridad del Estado. Ante este panorama de corrupción a todo nivel, donde cada vez se descubren a más autoridades regionales y municipales vinculadas a actividades ilícitas, ¿qué mecanismos se deberían implementar para hacerle frente? Para Gerardo Tábara de Transparencia, se debe realizar la tan solicitada reforma de los procesos electorales, debido a que la ley actualmente permite a cualquier persona postular a un cargo público sin ninguna restricción. Si un delincuente salió de prisión y quiere ser candidato, tiene abiertas las puertas para ser candidato. Hay algo ahí que no está funcionando. O si una persona está en prisión preventiva porque hay serios indicios, cualquiera no va a prisión preventiva. Se supone que tiene que haber la conjunción de la convicción del fiscal y que el juez valore esas pruebas para decir sí, hay razones suficientes para darle prisión preventiva. Puede caer en esa prisión preventiva desde que ocupa el cargo de gobierno regional y sin embargo está habilitado para postular nuevamente a ese o a otro cargo. Entonces hay ahí un problema con la ley que no está respondiendo a esta situación. Además, esta reforma no solo investigará y sancionará a la persona que cometió el ilícito, sino también a los partidos políticos, pues debieron tener filtros para saber a quiénes integran sus filas. Filtros que pudieron haber detectado la procedencia de Richard Ramos, alcalde de Chilca, donde se dice que su campaña fue financiada por la organización criminal Los Rucos. El señor Ramos postuló como parte del movimiento Concertación por el Desarrollo Regional, que también ganó la presidencia regional de Lima Provincias, el señor Nelson Chuy. Los dirigentes de Concertación por el Desarrollo Regional indagaron suficiente sobre lo que había detrás del señor Richard Ramos. La pregunta es, nadie se dio cuenta. Cuando este señor postuló a la alcaldía, ¿no había manera de filtrar y saber de dónde venía? ¿Qué hicieron, digamos, cuando se informó los gastos de la campaña electoral? ¿No se pudo detectar de dónde venía el dinero de este señor Ramos? Porque se dice que era la banda de los Rucos la que lo financió. Es como en el caso de Callao. Chimpún Callao no tiene alguna responsabilidad. El señor Curi, el señor Moreno, la señora Yoconda Tripe, el señor Walter Mori, 3 de ellos presos y 1 con investigación, son militantes de Chimpún Callao. ¿Hay alguna responsabilidad en el movimiento Chimpún Callao? ¿No tenemos derecho a preguntarnos eso y a que nos digan algo? Walter Albán de Proética también va por esa línea. Se debe dar la reforma electoral. Así se tendrá información clara de cómo los candidatos financian sus campañas. Tal como están las cosas, nos exponemos a que el 2018, que es el próximo año y que tienen que haber elecciones para renovar mandatos entre alcaldes y gobiernos regionales, podamos estar en una situación igual o peor. De lo que se trata es de que el Congreso no postergue más las reformas que tiene que hacer en materia electoral para evitar que la plata sucia, la plata que viene del crimen organizado, pueda estar financiando campañas y candidatos. Diversos frentes del Primer Puerto consideran que el Callao es un tema aparte, donde se tiene que realizar un arduo y estratégico trabajo para luchar contra la corrupción, porque existen organizaciones criminales de diversos rubros, sicariato, extorsión, secuestro, narcotráfico, entre otros, que están instaladas en algunas zonas y están aliadas con las autoridades para que les permitan operar. Por ello manifiestan que un paso importante sería que los integrantes de Chimpún Callao no estén más en el poder debido a que tienen nexos con estas redes. Y en este proceso cumple un rol muy importante la población al no elegirlas. Han sido 20 años que Chimpún Callao, hoy día llamado Fuerza Chalaca, bien, ha estado acostumbrado a proceder de esa manera, a apoyarse en un sistema judicial que los proteja para que los delitos no los saquen de los cargos. Entonces se han sentido confiados y los mismos políticos que han cometido uno tras otro crimen van a seguir postulando los mismos cargos públicos. Tenemos a personas muy allegadas al gobierno regional que en este momento ya están presentando campañas. Chimpún Callao tiene a sus líderes en problemas con la justicia. Su fundador Alex Curi se encuentra preso.
Félix Moreno está con prisión preventiva, recluido en el penal Ancón 1. Y su sucesor, Walter Mori, tiene investigaciones relacionadas al caso Lavallato. Establecemos que la única solución es que se intervenga el gobierno regional, que el Estado investigue a fondo a todas las instituciones, al gobierno regional, a la alcaldía provincial, a las alcaldías distritales, a los alcaldes, a los postulantes a la alcaldía, incluso a los postulantes hay que investigar. Bien, ¿para qué? Para poder darse cuenta cuál es la magnitud real de los alcances de toda esta mafia delictiva, que no solamente es Chimpún Callao, vamos a decirlo claro, también está Vamos Perú, con Juan Sotomayor, que en su momento tuvo muy estrecha relación con Chimpún Callao. Agregó además que los procesos que se están llevando en el Poder Judicial del Callao pasen a Lima para que tengan transparencia. En tanto, Walter Albán de Proética indica que los problemas de la sociedad en muchos casos alejan a candidatos que realmente quieren hacer una buena gestión. Quien tiene una trayectoria limpia, íntegra, que quiere llegar realmente por servicio a la comunidad a un cargo de esta naturaleza, suele ser amedrentado para que no postule. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual ahora quienes postulan, por lo general, no van con vocación de servicio, sino con todo lo contrario, ¿no? Para aprovecharse del cargo. Pero no lo hacen individualmente, lo hacen a través de organizaciones que están interesadas en esa captura. Y por tanto, también tienden a desestimular o a incluso amenazar a quienes quieran o pretendan competir, digamos, en estas elecciones para esos cargos. Por otro lado, el procurador anticorrupción Amado Enco señala que debe existir transparencia en la información para que también los ciudadanos ayuden a vigilar a su autoridad y saber en qué están invirtiendo el dinero y de qué forma. Así es que las autoridades, facilitasen el acceso de la ciudadanía a la información pública. 2, que puedan transparentar el gasto público. 3, que permitan ejecutar las recomendaciones que formulan los organismos supervisores, por ejemplo, o sea, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el OCE, ¿no? Muchas veces hace intervenciones y formula recomendaciones y muchas veces las autoridades hacen oídos sordos, ¿no? Entonces, creo que el tema de la transparencia, nuevamente en el gasto público, a nuestro juicio permitiría evitar o prevenir muchos casos de corrupción. Además, la Fiscalía y el Poder Judicial deben actuar de inmediato, dando una sanción ejemplar a quien cometa actos de corrupción. Hay un gran compromiso, ¿no es cierto?, que creo que compromete directamente al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que cumplan cabalmente la función, dictando sentencias ejemplares para que los casos de corrupción no se repitan, ¿no? Porque muchas veces cuando hay debilidad por parte en la investigación o en las decisiones judiciales, esto genera ciertamente una sensación de impunidad y esto alimenta las prácticas corruptas y desalienta de otro lado también a quienes se encargan de la labor de fiscalización, de control, de vigilancia ciudadana. Entonces, por eso es que es tan importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial respondan a la altura de las circunstancias cuando estamos frente a un caso de corrupción, ¿no? No olvidemos que somos nosotros quienes elegimos a las autoridades. Por ello, antes de hacerlo, revise su perfil, conozca sus antecedentes, si tiene o no denuncias, pregunte cómo está financiando la campaña electoral para que después no observemos estos actos de corrupción. Y como sociedad, denunciar y fiscalizar si está haciendo mal uso de los recursos públicos. Así contribuiremos a la lucha contra la corrupción y las autoridades establecer sanciones ejemplares a quienes cometan estos actos irregulares.